Cuenta, señora secretaria. Eh, sí, señor presidente, ingresó a la comisión con fecha 6 de octubre el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto ley número 2222 de 1978, que sustituye la ley de navegación en materia de responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos y otras condiciones de navegación. Ya para tabla. Sí, señor presidente. ¿Algo Esa más? es toda la cuenta. Perfecto. Bueno, dando inicio a la tabla, hemos invitado al abogado y académico señor Juan Francisco Rivera de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a exponer respecto del proyecto de ley boletín número 11.059-02, iniciado en moción de los honorables senadores señores Araya, Durresti y Lagos, y de los ex senadores señores Arboe y Tuma, que modifique el artículo primero de la ley 20.477 respecto de la competencia de tribunales militares en lo relativo a delitos comunes cometidos por militares. No sé si el señor Juan Francisco Rivera está conectado. Si ahí lo veo en pantalla. Entonces, le damos la palabra, profesor. Tiene que prender el micrófono. Ahí sí, disculpe. Muy buenas Muchas tardes, gracias. señor presidente, y buenas tardes a todos los senadores presentes y las personas que están escuchando. Bien, solamente voy a hacer una breve exposición respecto del tema que se me ha solicitado, que dice relación con este proyecto de reforma al Código de Justicia Militar, en particular en materia de competencia. Es un breve proyecto que lo que plantea es una modificación a la ley 20.477, ley que en su oportunidad en el año 2010 modificó la competencia de los tribunales militares en el sentido de excluir de la misma a los civiles, ¿no? A los civiles y también a los menores de edad. Vieja añoranza, digamos, de reforma a la justicia militar que se plasmó entonces en esa reforma. Luego, en el año 2016, la misma ley 20.477 también fue modificada por una ley posterior en el sentido de especificar que cuando se hablaba de civiles, o la referencia a civiles, incluía también a los civiles entendidos como víctimas del delito. De manera que también aquellos delitos en que las víctimas civil fueron excluidos de la competencia de los tribunales militares. Hoy, entonces, el proyecto, comento, introduce una modificación, que es un inciso final al artículo primero de la ley 20.477, que modifica el Código de Justicia Militar en materia de competencia, en el sentido de excluir de la misma a los denominados delitos comunes que sean cometidos por militares, incluso respecto de otros militares, ¿no? Entendiendo delitos comunes, luego nos vamos a tener sobre ellos, como aquellos que no tienen el carácter de delito militar. El proyecto de ley, digamos entonces, únicamente lo que hace es introducir este inciso final al artículo primero de la ley 20.477, pero el efecto que esto produce, digamos, y esa es la consecuencia relevante de un proyecto de esta naturaleza, es que viene, en definitiva, a modificar y derogar tácitamente el artículo quinto en su numeral 3 del Código de Justicia Militar, en su texto actual. El artículo quinto del Código de Justicia Militar lo que establece es la competencia de los tribunales militares, estableciendo básicamente en sus tres primeros numerales de qué estos tribunales pueden conocer. En el número 1 se refiere a los delitos militares, que indica que son aquellos que están tipificados, contemplados en el propio Código de Justicia Militar. En el número 2 se refiere a una situación muy excepcional, que son delitos cometidos por militares fuera del territorio nacional, territorio militarmente ocupado u otras circunstancias que expresamente se señalan. Y en el numeral 3 incluye la competencia de los tribunales militares respecto de delitos comunes cometidos por militares bajo ciertos supuestos. Es decir, no es una competencia general respecto a los delitos comunes, sino que solo respecto de los delitos comunes cometidos por militares bajo ciertas situaciones que expresamente se mencionan y que se pueden resumir básicamente en tres, que son cuando los delitos comunes son cometidos por un militar dentro de un recinto militar, cuando son cometidos con ocasión del servicio, o cuando son cometidos en acto del servicio. Esos son los tres supuestos
puesto en que los delitos comunes pasan a ser competencia de la justicia militar. Entonces, el efecto de este proyecto de ley en comento es que justamente este numeral 3 se derogaría tácitamente, toda vez que al ser delitos comunes, cometidos por militares, estos serían siempre de competencia de la justicia común, la justicia ordinaria. Y también sería un efecto el que esa referencia del número 2 del artículo 5, que alude a los delitos cometidos por militares en el extranjero, digamos, o fuera del territorio nacional, también se derogaría tácitamente, al menos de forma parcial, porque esa referencia alude a delitos en general cometidos por militares fuera del territorio nacional, o sea, incluidos los delitos comunes, que puedan ser de competencia de la justicia militar hoy en día. Eso también entonces quedaría derogado. Este cambio obedece evidentemente a un planteamiento, una lógica jurídica y político-criminal que hoy día, digamos, se reconoce con bastante fuerza, que es la idea de la existencia de una jurisdicción militar de carácter excepcional, y por lo tanto con una competencia restringida. Entonces, dentro de esa lógica de una jurisdicción militar excepcional y por lo tanto restringida, digamos, el proyecto avanza, digamos, en ese sentido y tiene esa finalidad. Ahora, algunos comentarios que yo me gustaría hacer respecto del proyecto los voy a plantear, digamos, en base a 5 puntos que he estimado que pueden ser relevantes de considerar. Primero, y es el punto de partida, digamos, algo que obviamente, digamos, excede, digamos, el sentido de esta exposición, pero hay que siempre tener en consideración, es la pregunta de si debe o no debe existir una jurisdicción penal militar. Porque, digamos, resuelta esa cuestión, digamos, podemos pasar a discutir, digamos, el tema de cuál es la competencia o los alcances de la competencia de esta jurisdicción. Evidentemente, esa respuesta tiene posiciones encontradas y extremas, digamos, una que evidentemente, digamos, plantea la derogación, la eliminación de la jurisdicción militar, absolutamente, y por lo tanto todo lo que hoy día ella conoce o pueda conocer tendría que ser competencia de los tribunales ordinarios de justicia. Y otro extremo sería aquella postura, hoy día ya prácticamente no aceptada por nadie, pero doctrinariamente uno la puede identificar, que señala que la justicia militar puede conocer ampliamente, digamos, de distintos delitos, incluido llegar a conocer respecto de civiles. Esos dos extremos yo voy a descartar porque entiendo que no forman parte de la discusión. Pero en el intermedio nos vamos a encontrar con posiciones que reconocen la posibilidad de que exista una jurisdicción penal militar, pero con una competencia de carácter restringido. Y básicamente, cuando hablamos de competencia de carácter restringido, nos referimos a que pueden conocer de lo que llamamos, o lo que se denomina en la doctrina, digamos, y también en la jurisprudencia, los delitos militares. Solamente los tribunales militares podrían conocer de delitos militares. Algunos, incluso, digamos, dentro de esa posición, lo restringen a tiempos de guerra. Solamente podrían conocer de esos delitos, pero en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. Pero entendiendo que también en tiempos de paz pudieran conocerlo, digamos, esa sería la postura que hoy en día prima en general, digamos, política criminal, digamos, en muchos modelos, digamos, comparados, ¿no? Y también en nuestro país, ¿no? Esto se funda en la idea o en el fundamento de la existencia de una jurisdicción especializada, ¿no? Las jurisdicciones especializadas tienden a ser hoy día, en el derecho procesal y procesal orgánico moderno en particular, una tendencia bastante, digamos, reconocida. Es decir, los órganos jurisdiccionales tienen competencia para conocer de una determinada materia, ¿no? Que está bastante acotada, y se le entrega esto, digamos, a tribunales con ciertas particularidades o conocimientos específicos. Así, tenemos hoy día tribunales, aparte de la clasificación tradicional entre civiles y penales, ¿no es cierto? Están tribunales laborales, tribunales ambientales, tribunales de familia, tribunales hoy día también tributarios y aduaneros, ¿sí? Bueno, y están los tribunales militares. En el caso de la jurisdicción especializada militar, su fundamento, entiendo, está en las características de la actividad militar, ¿sí? Las características también de los sujetos que, digamos, abrazan esa actividad desde pequeños, digamos, que tienen toda una vida de formación en ese ámbito, y por lo tanto sus características, su regulación, sus exigencias distintas a las propias del mundo civil, son las que justifican entonces que haya una jurisdicción especializada para conocer de esos hechos, digamos, y aplicar las normas con pleno conocimiento y con una interpretación adecuada a esa realidad. Esta posición es la que hoy día, digamos, yo
podría identificar como reconocida en varios, digamos, ambientes comparados, tanto en nuestro entorno geográfico más cercano, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, países centroamericanos, varios, México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, digamos, en Europa, son países que cuentan con una jurisdicción penal militar acotada, digamos, restringida a delitos militares o a delitos militarizados, como voy a explicar luego. A nivel de jurisprudencia internacional, y en lo que nos interesa básicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido la posibilidad, digamos, y la validez de la existencia de una jurisdicción penal militar especializada también. No la prohíbe en lo absoluto. Obviamente ha realizado a través de distintos pronunciamientos, fallos, como por ejemplo el fallo Palamara, que incide directamente en el caso chileno, cuestionamientos acerca de la estructura y de algunas características del modelo penal militar nacional. Pero reconoce que el Estado puede, digamos, decidir tener una jurisdicción penal militar siempre y cuando esté acotada, restringida, volvemos a la idea general que hablábamos antes, y que ésta, por supuesto, sea respetuosa de ciertos principios y ciertas garantías del debido proceso que hoy día son universalmente reconocidas. A nivel nacional también, digamos, la Corte Suprema ha planteado más o menos, digamos, esas posiciones, es decir, reconocer la posibilidad de la existencia de la jurisdicción militar en la medida que ésta esté acotada a delitos militares. Entonces, respecto de la primera pregunta, diríamos, o podríamos concluir que en nuestro, digamos, escenario actual, frente a esa pregunta de si debe o no debe existir, al parecer existe una posición acorde a la subsistencia, digamos, o la persistencia del modelo de justicia penal militar, digamos, especializado. Ahora, ¿qué deben conocer estos tribunales? Ese es un segundo punto, un segundo aspecto que debe ser considerado. Y aquí, entonces, hay que establecer, digamos, que hoy día la posición general, digamos, que tiene un respaldo, es la de la competencia restringida. Es decir, no una competencia amplia que le dé facultades para acusar de cualquier tipo de delito o de cualquier tipo de persona, sino que solamente una competencia restringida para delitos militares y cometidos evidentemente por militares. Para ello, digamos, lo que hace la doctrina es distingue básicamente en relación, digamos, a esta materia, dos clases de delitos. Lo que se llama el delito militar, en contraposición a lo que sería el delito común. El delito militar es aquel, se entiende, que es cometido por un sujeto activo militar, o sea, el autor de este delito es un militar. Es un delito que se ejecuta, se comete en ejercicio de una función militar o a propósito del ejercicio de una función militar. Y es un delito que además, en tercer lugar, afecta bienes jurídicos militares. La calidad de militar del sujeto activo es muy fácil de determinar, porque las leyes orgánicas, digamos, los estatutos, dirán quiénes son militares, ¿cierto? Ya es más difícil determinar cuándo un delito se comete en la función militar y cuándo no. Pero ahí hay una zona gris que es un poquito más discutible. Y respecto de los bienes jurídicos militares, también hay hoy día discusión, porque tradicionalmente se mencionaba como bien jurídico protegido por los delitos militares a la disciplina militar. Es decir, este deber que tienen los militares de cumplir de manera ordenada, oportuna, ¿no es cierto?, las distintas obligaciones y deberes, digamos, que le impone el ordenamiento jurídico castrense. Pero la verdad es que ese concepto de bien jurídico hoy día se entiende un poquito superado, ¿no? Al menos la doctrina más moderna, digamos, un poco entiende que la disciplina, si bien es parte del bien jurídico protegido en los delitos militares, no es per se el bien jurídico protegido, sino que el bien jurídico sería algo más allá de la disciplina, que sería lo que se denomina hoy día la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. Es decir, el bien jurídico tiene sentido en relación con que las Fuerzas Armadas puedan cumplir aquella función o aquellas tareas que les son encomendadas conforme a su formación y a su naturaleza. Entonces, el bien jurídico protegido en los delitos militares sería, por una parte, la disciplina, digamos, sería una primera visión, si uno quiere, pero no es la disciplina per se, sino que sería la disciplina en cuanto, digamos, incide en la eficacia operativa. Y ese sería realmente el bien jurídico a proteger con estos delitos. En contraposición a los delitos militares, nos encontramos con los delitos comunes. Los delitos comunes pueden ser cometidos por cualquier persona.
por cualquier sujeto, incluso por un militar. Pero su comisión no tiene importancia, no tiene relevancia jurídica el que el sujeto sea o no sea militar, ¿no? O no tiene una relevancia esencial, ¿no? Entonces, son delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona y que afectan bienes jurídicos de carácter general, es decir, aquellos presupuestos, aquellas condiciones que son necesarias para el desarrollo de la vida de las personas en la comunidad, en sociedad. Los delitos comunes normalmente los encontramos tipificados en el Código Penal, en el caso chileno, y por el artículo del Código también en leyes penales especiales dispersas, ¿cierto?, que están, circundan, digamos, al Código Penal. Entonces, tenemos esa clasificación. Delitos militares, cometidos por sujetos activos militares, en función de su actividad y que afectan bienes jurídicos militares, y por otro lado, delitos comunes, que son aquellos que afectan bienes jurídicos comunes y que pueden ser cometidos por cualquier persona. De esos, entonces, no cabe ninguna duda que son los primeros, los delitos militares, los que podría ser competencia de los tribunales penales militares. Los delitos comunes quedarían fuera de esta competencia. El Código de Justicia Militar chileno define delito militar, no de la forma que lo hemos señalado nosotros, que es lo que la doctrina en general plantea hoy en día, sino que de una forma mucho más formal. Lo que dice el artículo 5, número 1 del Código de Justicia Militar es que son delitos militares aquellos que están contemplados en este código. Es decir, es una descripción una definición puramente formal. O sea, basta que esté en el Código de Justicia Militar para que sea considerado para el legislador chileno, digamos, actual, en el Código de Justicia Militar, como un delito militar. Sin embargo, esta definición puramente formal, que podría ser objeto de alguna crítica, si uno quisiera, en realidad, digamos, si uno va a analizar el listado, el catálogo de tipos penales que contempla el Código de Justicia Militar, en los artículos 244 y siguientes, o sea, en todo el título que se refiere a los delitos, ¿sí?, en realidad podemos apreciar que la gran mayoría de ellos, ¿sí?, son delitos militares conforme al concepto dogmático, es decir, que los pueden cometer militares en ejercicio de sus funciones y que afectan bienes jurídicos militares, ¿sí? La gran mayoría de los delitos del Código de Justicia Militar reúnen esa característica. Ahora, ¿qué pasaba? Que algunos de estos delitos estaban definidos en forma muy amplia. Entonces, el sujeto activo, cuando el legislador aludía a él, no siempre se refería a que el militar quisiera tal cosa, sino que a veces decía él que haga tal cosa. Por lo tanto, daba pie a que algunas de estas figuras las pudieran cometer civiles, o todavía las pueden cometer civiles. Y en ese caso, la competencia no es, en virtud de la reforma del año 2010, de los tribunales militares, sino que de los comunes. Ahora, entonces, primera pregunta era, ¿debe existir o no debe existir? Entendemos que se ha considerado que debe existir, subsistir la justicia militar. ¿De qué conoce la justicia militar? En esta clasificación bipartita, entre delitos militares y delitos comunes, conoce de delitos militares, no de delitos comunes. Ahora, aquí viene un tercer punto que es importante considerar. Y es que, como normalmente sabemos, en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho, las cosas no son siempre absolutas, no son blanco y negro. Entonces, claro, existen los delitos militares, existen los delitos comunes. Pero entre ambas realidades también es posible encontrar lo que se ha denominado, algunos denominan, digamos, delitos comunes militarizados, ¿no? O delitos militarizados, simplemente, o delitos militares impropios. Es decir, hay ciertas figuras, ciertos tipos penales que están a medio camino, ¿no?, entre un delito militar propio y un delito común. No corresponden a una u otra realidad absolutamente. ¿De qué se trata? Se trata de delitos que en principio, en una primera revisión, son delitos comunes, porque los puede cometer cualquier persona, ¿no?, y afectan bienes jurídicos de carácter general, común, porque la propiedad, la indemnidad sexual, la salud pública, etc. Pero que cuando esos delitos comunes los comete un militar en un recinto militar, o en un acto del servicio militar, o con ocasión de este acto, además de afectar al bien jurídico general, digamos, que es propio a esa figura, también entra a afectar de alguna manera un bien jurídico de naturaleza militar, transformándose entonces este delito militarizado, o delito común militarizado, en un delito que podríamos llamar pluriofensivo, toda vez que afecta a un bien jurídico común, por ser un delito de naturaleza común,
pero que da estos factores, estas circunstancias excepcionales de comisión, lugar o circunstancias, puede también llegar a afectar en mayor o en menor medida, eso puede obviamente estar a discutirse, un bien jurídico de naturaleza militar, como la disciplina o la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. Y precisamente a esa clase de delitos, los delitos comunes militarizados, es que apunta el actual artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, cuando habla de delitos comunes cometidos por militares en recintos militares, en acto de servicio o con ocasión de él. Es decir, estamos hablando de delitos comunes que podrían militarizarse en razón de estas circunstancias. Por ejemplo, si un militar consume droga, ese hecho está regulado en una ley común, como la ley 20.000, ¿cierto? Si un civil cualquiera consume droga, digamos, y esto lo hace en un lugar público, un lugar, espacio abierto al público, bueno, ese hecho está sancionado, artículo 50 de la ley 20.000, con una multa, una falta. Si lo hace un militar, el artículo 14 de esa ley establece un delito, que tiene una pena ya más grave. Ahora es una pena, ya no es una pena pecuniaria, sino que tiene una pena privativa de libertad. Entonces, alguien podría decir, claro, si un militar consume droga, bueno, afecta el bien jurídico propio de la ley 20.000, que es la general, digamos, la salud pública. Pero luego nos preguntamos, ¿y si un militar consume droga dentro de un recinto militar? Claro, sigue afectando la salud pública, porque es delito del mismo, pero de alguna manera, digamos, el consumo de droga dentro de un recinto militar también quebranta ciertas obligaciones propias del militar, ciertos deberes, deber de estar dispuesto, digamos, disponible para la actividad, ¿cierto? Afectando entonces la disciplina y la eficacia operativa. Porque evidentemente un militar, digamos, que está en un regimiento, ¿cierto? O en un buque, en una nave, peor en una aeronave, que está drogado, digamos, no está disponible para cumplir con las funciones que le son propias, ¿no? Por lo menos por un tiempo, digamos, hasta que se le pasen los efectos de la droga. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de un hurto de bienes particulares. Por ejemplo, si un soldado le hurta el teléfono a otro soldado, un teléfono móvil, ¿no? Claro, estamos hablando de un hurto. El bien jurídico protegido es la propiedad. Pero si eso ocurre dentro de un recinto militar, por ejemplo, en el entrepuente, ¿cierto? De un regimiento o de una repartición, efectivamente, además de afectarse la propiedad, también se afecta la cohesión, la confianza, es decir, la estructura sobre la cual se construye la actividad militar. De manera que ese delito, digamos, ese hurto, no solamente afecta a la propiedad, sino que también afecta la disciplina y, en definitiva, la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, una compañía, ¿no es cierto?, una patrulla, cuando actúa, cuando opera, requiere, digamos, que sus miembros tengan entre sí confianza, cohesión, que uno esté dispuesto a cubrir al otro, incluso a sacrificar su propia integridad, o incluso hasta su propia vida por sus compañeros, ¿cierto? Eso se empieza a destruir de momento en que, por ejemplo, se producen situaciones ilícitas entre estos mismos, entre comillas, compañeros, ¿cierto?, de patrulla o de regimiento, de compañía. Entonces, ejemplos hay muchos. Podemos agregar también temas relacionados con la indemnidad sexual. Claro, si se produce una agresión sexual, una violación, agresión sexual de intensidad menor, como un abuso sexual o exhibicionismo o algún otro tipo de conducta, dentro de un recinto militar, entre un superior y una inferior o un inferior, ¿cierto? Efectivamente se afecta el bien jurídico de indemnidad sexual, que se protege con esa figura común. Pero ello también destruye la cadena de mando, la confianza, ¿cierto?, la obediencia, el respeto, que son todas principios y cuestiones que son relevantes en la construcción de un modelo militar efectivo, digamos, operativo, eficazmente operativo. Entonces, ejemplos, como señalo, son muchos los que uno podría inventar de delitos comunes que, cuando son cometidos en un recinto militar o en un acto de servicio o con ocasión de él, podrían, además de afectar al bien jurídico común, digamos, que se protege, llegar a afectar otro bien jurídico de carácter militar, ¿no? Y por lo tanto se militariza. Por otra parte, ya para ir terminando, surge la pregunta de
¿cuáles son las consecuencias, digamos, o la incidencia que una modificación como la que este boletín propone produciría, digamos, en el ámbito jurisdiccional militar, ¿no? Pienso que el efecto no es demasiado amplio, ¿no? En el sentido de que la mayor parte de los delitos militares están tipificados en el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, este proyecto no altera la competencia sobre aquellos, ¿no? La mayoría de los delitos más importantes, ¿cierto?, están tipificados dentro del Código de Justicia Militar. Por lo tanto, una eventual exclusión o derogación tácita del artículo 5, número 3, no afectaría en ese sentido la competencia de los tribunales militares. Pero sí afectaría, al derogarse el artículo 5, número 3, al excluir la competencia sobre los delitos comunes militarizados, ¿sí? Porque de eso ya la justicia militar no tendría competencia para conocer. Y dentro de ellos, un poco revisando las estadísticas de la justicia militar, de los tribunales militares, ¿cuáles son los delitos que mayormente ocurren y que podría entonces quedar fuera de la competencia militar y pasar ahora a la justicia ordinaria? Básicamente, delitos contra la propiedad, ¿no? El ejemplo que se mencionaba antes, hurtos y robos de especies particulares, digamos, que ocurren entre personal militar. El personal militar, ustedes saben, muchas veces vive a bordo, digamos, de las unidades, de las reparticiones, por lo tanto, digamos, mantiene especies propias allí, ¿no es cierto?, en su camarote, en su casillero, etc. Y bueno, puede ser objeto de hurtos, ¿no? Claro, eso saldría de la competencia de la justicia militar, ¿no? También los delitos sexuales, agresiones sexuales que pudiesen ocurrir entre miembros de las Fuerzas Armadas dentro de un recinto militar o en actividades de servicio, también saldrían de esta competencia de los tribunales militares. Y también ocurriría lo mismo con delitos especiales como son los delitos funcionarios, ¿no? Los delitos de malversación, cohecho, fraude al fisco, etcétera, que también, digamos, que harían, digamos, pasarían a ser competencia de los tribunales comunes. Entonces, el efecto sería, básicamente, se mantendría la competencia sobre los delitos militares, que están debidamente acotados en el catálogo que contempla hoy día el Código de Justicia Militar, y se excluiría, en forma general, la competencia sobre delitos comunes militarizados, ¿no?, sin ningún tipo de excepción. Eso puede producir algún efecto negativo en la protección de la disciplina y la protección de la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas, si es que esa exclusión no va acompañada, como el proyecto no lo contempla, de a lo mejor alguna otra medida, digamos, que refuerce la disciplina y la eficacia operativa al interior de las Fuerzas Armadas, medidas disciplinarias u otras. Toda vez que al entregar el conocimiento de estos delitos comunes militarizados a la justicia ordinaria, eso significa que van a ser perseguidos, investigados, ¿cierto?, y juzgados por el Ministerio Público y por los tribunales penales comunes, quienes no necesariamente tienen los conocimientos, la experiencia o la sensibilidad respecto de los bienes jurídicos militares relevantes, como son la disciplina militar, ¿cierto?, y la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. Entonces, es posible que hechos como esos, hurtos de bienes particulares entre militares, ¿cierto?, o robos, consumo de drogas, que hoy día está en la ley 20.000, ¿no es cierto?, artículo 14, o delitos de fraude, de malversación, ¿no es cierto?, de mal uso de fondos públicos, sea entregado a esa jurisdicción ordinaria, ¿cierto?, en la que se utilizan muchas veces muchas estrategias procesales que el propio sistema de la reforma procesal penal contempla, digamos, e incentiva, para evitar que el asunto llegue a juicio. Entonces, proliferarían, en mi opinión, situaciones de juicios abreviados o procedimientos abreviados, ¿cierto?, en que sabemos normalmente se negocia entre el fiscal y la defensa, digamos, una pena no tan alta para poder ir al abreviado, o juicio simplificado,
o suspensiones condicionales del procedimiento, ¿cierto?, en que no hay condena, y por lo tanto, si no hay condena, ese militar podría eventualmente seguir en carrera, ¿no? No obstante haber cometido un delito, ¿cierto?, al interior, ¿cierto?, y haber quebrantado la disciplina y la eficacia operativa. Entonces, ahí se produce un problema, digamos, o se puede producir un problema que yo identifico, al entregar así sin más la competencia sobre delitos comunes militarizados a una jurisdicción que no necesariamente, y la experiencia se lo indica, va a ponderar con la debida relevancia bienes jurídicos relevantes, como lo son la disciplina y en particular la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. Hoy día, conforme a la estructura jurídica de nuestro modelo, la disciplina y la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas se la protege a través de varias herramientas, y una de ellas es justamente el sistema de justicia penal militar. Entonces, si esa herramienta se la desviste, se la debilita si uno quiere, sin, digamos, ofrecer otro tipo de medidas correctivas, digamos, disciplinarias, se corre el riesgo de que la disciplina se vea debilitada, y por lo tanto se vea debilitada en definitiva la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas, lo cual no es menor atendida a la naturaleza de las Fuerzas Armadas, digamos, y la función que el Estado deposita en ellas, ¿no?, y el manejo de armas que ellas tienen. Entonces, entiendo yo que este proyecto, digamos, apunta adecuadamente y apunta en el sentido de que hoy día es más aceptado de considerar una justicia militar, penal militar, de competencia excepcional y restringida, pero quizás es demasiado amplio en la exclusión, ¿cierto?, de los delitos comunes, cometidos por militares, sin establecer o sin dejar ninguna reserva de competencia para aquellos casos en que un delito común se militarice, ¿no?, por el hecho de haber sido cometido dentro de un recinto militar o en actos de un servicio militar o con ocasión de una actividad del servicio militar. Eso es quizás el punto que yo veo donde veo un cierto riesgo, al entregar esto a la justicia común, digamos, al modelo de justicia común, que evidentemente debiera darnos garantías, pero lo que hace es que el modelo de justicia común está estructurado sobre una lógica distinta, que no es la militar, y por eso que incentiva que las causas terminen por vías distintas a una sentencia en un juicio oral, una sentencia condenatoria en un juicio oral. Y eso puede ser negativo para los efectos del buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál podría ser una solución? Una solución alternativa, intermedia, podría ir por establecer una exclusión general de los delitos comunes, tal cual se plantea en el proyecto, pero siempre dejando alguna reserva, alguna posibilidad de que si esos delitos comunes afectan, digamos, la eficacia operativa o la disciplina de las Fuerzas Armadas, digamos, pudiesen en ese caso ser competencia o ser conocidos por la justicia militar. Finalmente, para terminar, en el derecho comparado, digamos, nosotros podemos ver algunas experiencias, ¿no? Bueno, hay muchas experiencias que revisar, pero solamente me voy a acotar a nuestros vecinos, ¿no? En el caso argentino, bueno, Argentina derogó completamente la justicia militar, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay tribunales militares, y por lo tanto no conocen de ningún delito, ni militares ni comunes, ¿no? Los delitos militares los conocen los tribunales ordinarios. Pero eso ha generado, y así lo entienden los especialistas de ese país, un debilitamiento de la eficacia operativa de sus fuerzas, ¿no? Obviamente no es el único factor que habría incidido en aquello, hay otros factores de presupuesto, de recursos, de otras cosas, pero también este es un factor que incide, ¿no? Esa es la realidad en nuestro entorno geográfico. En el caso de Perú, mantiene un fuero militar policial, digamos, que tiene competencia sobre delitos militares y también sobre delitos comunes militarizados que afectan la función militar. Lo mismo ocurre en el caso de la legislación penal militar boliviana. Ese es nuestro entorno, digamos, que también sirve para un poco mirar en dónde estamos, ¿no? Estamos entonces un poco hoy día en la misma línea que nuestro entorno, salvo la realidad argentina, que es distinta.
Bien, eso es un poco los comentarios que yo podría hacer respecto a este proyecto, algunas ideas que se me ocurren. Quedo a disposición si es que hay alguna pregunta o algún comentario, abierto a escucharlo y a intentar, digamos, dar alguna opinión adicional. Muchas gracias. Le damos la palabra al senador Guillé. Primero, muchas gracias, don Juan Francisco. Muy clara la exposición. Creo que más o menos acota a donde tenemos todos la misma duda, ¿no? ¿Cuál es el punto específico? ¿Cuál es el criterio que se usa en el derecho comparado para tenerlo en consideración cuando hay situaciones tan limítrofes donde alguien tiene que calificar? Si decir, bueno, esto corresponde a justicia militar, esto ya es justicia civil. ¿Cómo se resuelve exactamente? ¿Quién dirime en última instancia? Gracias, profesor. Está sin micrófono. Tiene que prender el micrófono, profesor. De nuevo lo apagó, lo prendió y lo apagó. Ahí sí, ahí sí. Disculpen. Ese es precisamente el gran problema que se nos va a producir. El criterio, digamos, que uno puede apreciar en algunos modelos comparados es un concepto jurídico que permita aclarar, pero que de todas maneras es indeterminado, es decir, de todas maneras hay que resolverlo caso a caso. Y es determinar aquellos casos en que ese delito común que sea militarizado llegue a afectar de manera grave, de manera directa, de manera indirecta, hay distintos calificativos que ahí se podrían utilizar, un bien jurídico militar. ¿Quién resuelve esto? Lo tiene que resolver frente a esta contienda, digamos, un tribunal. Cuando hay contiendas, no sería la primera vez que se producen contiendas de competencia entre tribunales de jurisdicciones distintas. Por ejemplo, entre un tribunal militar y un tribunal común. Supongamos que el delito ocurrió en Valparaíso, entre un tribunal militar de Valparaíso y el juzgado de garantía de Valparaíso. Bueno, tendrá que resolverlo el superior común, que digamos, en el caso chileno, digamos, sería la Corte Suprema, ese es el superior común de ambos, ¿sí? El que tendría que resolver esa situación. Ahora, uno podría plantear que esa solución es engorrosa, porque habría que generar en cada oportunidad un incidente de esta naturaleza, un incidente de competencia entre tribunales. Es cierto, pero bueno, esa es la solución que los modelos jurídicos otorgan cuando se produce este tipo de situaciones, que sea un tribunal superior el que resuelva. Por lo demás, luego se va generando jurisprudencia, y más o menos, entonces, se va estableciendo una línea de solución, que después incluso lleva a que ya estos incidentes no se generen, porque ya los tribunales, digamos, aceptan o rechazan la competencia según sea el caso, el común o el militar. Entonces, esa sería la vía. Ahora, el número de delitos que conoce la jurisdicción penal militar hoy en día en Chile es muy bajo. No supera los 1000. Y al año son menos, digamos, las causas nuevas. Hablando de un número, digamos, de causa agotado. Y esas, los que tendrían este problema son, a su vez, un porcentaje muy bajo también. Por lo tanto, estamos hablando en realidad, de pocos casos que tendrían que ser resueltos por el Tribunal Superior. Y el Tribunal Superior establecer ciertos criterios, generar, digamos, criterios jurisprudenciales que en definitiva resolverían esta situación. Y como les digo, al final, las contiendas de competencia no siempre se producen, porque puede ser que un tribunal, por ejemplo, voy a inventar, el tribunal militar diga que es competente, y puede ser que el tribunal común diga, sí, en realidad en estos casos usted es competente. No es, ahí no se genera la contienda y por lo tanto no hay que resolverla, porque ya los dos estuvieron de acuerdo en que el competente era el tribunal militar, o al revés. El problema se va a producir cuando los dos se atribuyen competencia o los dos nieguen ser competentes, que es más raro, pero también podría darse esa situación. Y ahí entonces un superior tiene que resolver cuál de los dos es el competente. ¿Hay alguna otra pregunta? Le agradecemos, perdón, senador Araya. Gracias, presidente. Primero ofrecerle la excusa, profesor, pero la Comisión de Constitución se alargó más de la cuenta el día de hoy. Yo alcancé a escuchar parte de su exposición y de lo que escuché creo que una de las preocupaciones que usted tiene que ver justamente con que el sentido de la justicia penal es muy distinto al que puede tener la justicia militar. Y puede ser que efectivamente un militar cometiendo delito pueda acceder a una salida alternativa, un acuerdo reparatorio, una facultad de no perseverar.
y eso eventualmente puede incidir en que ese militar continúe dentro de la carrera habiendo cometido una infracción o delito. Eso podría resolverse en alguna medida con una fórmula sin afectar el principio del non bis in idem, por ejemplo, porque este proyecto se esperaba que durante sometida con y juzgados comunes del Ministerio Público en este caso. Entonces también ahí se produce una suerte de problema, una dicotomía, porque un mismo hecho que debería ser juzgado por un mismo tribunal termina siendo juzgado por tribunales distintos con resultados distintos, dependiendo muchas veces de si el abogado hizo o no una buena defensa respecto a la competencia militar y cómo lo resuelve las cortes generalmente, ¿no? Desconozco que esto puede estar equivocado, si esto llevado alguna vez a conocimiento de la Suprema con el objeto de poder unificar cuál es el criterio de cuando se entiende que es propiamente una situación militar y que debe ser conocida por la justicia militar o debe ser conocida por la justicia ordinaria. Esa es mi consulta, profesor. Muchas gracias, señor senador. Se me fue un poquito la señal en algún momento durante la pregunta, por lo tanto perdí un poco el hilo de la misma, pero logré captar algunas partes, ¿no? Así que intentaré reconstruir la pregunta y dar la respuesta. Luego me corrige si es que a lo mejor me voy por otro lado. Claro, efectivamente, el modelo de justicia penal militar, digamos, y el modelo de justicia penal común, si bien apuntan a lo mismo, que en definitiva es hacer justicia, ¿cierto? Y a establecer eventuales responsabilidades penales, lo hacen por caminos diversos, ¿no? Y por lo tanto tienen ciertas diferencias. El modelo de justicia penal militar, digamos, en general, no solamente el chileno, pero bueno, vamos a hablar del chileno que tenemos, lo que busca es hacer efectiva la responsabilidad penal, no busca soluciones alternativas, ¿no? Entonces termina o con una sentencia condenatoria o absolutoria, o si no se lograron antecedentes durante la investigación, se podrá sobreseer, ¿no? Pero si se llega ya a la fase hoy día de plenario en el modelo penal militar, ¿cierto? Que es la fase de juicio, solamente puede terminar con una condena o una absolución. El sistema penal común, ordinario, busca, digamos, soluciones alternativas. Busca un poco, digamos, manejar, digamos, las situaciones, ¿no? Estableciendo la posibilidad, por ejemplo, de salidas alternativas, ¿no? Que son varias, acuerdos rogatorios, suspensiones condicionales de procedimiento. Acuerdo rogatorio va a ser difícil que haya acá, pero podría haberlo si es que, por ejemplo, hubiese una víctima individual, que en un delito común militarizado, ¿no? Podría haberlo. Una suspensión condicional, o distintas vías de juicio, algunas de las cuales van de la mano de obtener una atenuante y que establecen un techo de pena posible. Entonces, el modelo es distinto. Para los efectos de la persecución de la responsabilidad penal, digamos, ese es el fin, pero se llega por vías distintas. Y la consecuencia final va a ser diferente. Es diferente que un asunto termine en una sentencia condenatoria, porque eso tiene incidencias en la carrera funcionaria del sujeto, a que termine sin sentencia condenatoria. Porque eso claramente, digamos, va a incidir, digamos, en poder cuestionar, por ejemplo, una expulsión administrativa posterior, por ese mismo hecho. Ahora, otro tema, digamos, y que entendí que por allí también iba la pregunta, es que efectivamente ahí hay un gran problema o una gran situación que es el del non bis in idem. O sea, de qué manera, digamos, la sanción administrativa y la sanción penal conversan. Hasta hoy, en el modelo penal militar chileno, un poco ese ha sido un no problema, en el sentido de que se dice la responsabilidad penal corre por un lado, por un carril, y la responsabilidad disciplinaria corre por otro, y por lo tanto perfectamente pueden haber soluciones distintas, digamos, sea condenado en un lado y no sea condenado administrativamente, o viceversa, que es lo más común, que sea sancionado disciplinariamente, no obstante que no se logra determinar una condena en la vía penal. Pero eso es un tema ahí, digamos, fangoso, porque eso puede generar el día de mañana, y ya lo está generando, digamos, hay realmente recursos de protección o reclamos, digamos, de militares que alegan una vulneración del non bis in idem. Ahora, lo que no podría haber nunca es dos procesos penales. Eso digamos,
alguno de los dos va a tener que ceder frente al otro. O sea, no puede haber un proceso penal militar y un proceso penal común por un mismo hecho, porque eso sería una vulneración abierta al non bis in idem. Ahí existen, digamos, instituciones procesales que se pueden aplicar, la litispendencia. O sea, cuando hay un tribunal que está conociendo un asunto, no puede otro conocer de un asunto. Y si se diera esa situación de que dos están conociendo de un asunto, entonces justamente existen el incidente de contiendas de competencia. Entonces se alegará la contienda de competencia en favor de uno o de otro, y eso es lo que tiene que en definitiva resolver la Corte. Y la Corte, en este caso la Corte Suprema, tendría que establecer criterios. Los va fijando, pero claro, en nuestro país en general la jurisprudencia no es demasiado uniforme ni permanente en el tiempo, va variando. Pero bueno, eso es una característica de nuestro sistema judicial, probablemente no lo vamos a variar, digamos. No es como en otros modelos en que la jurisprudencia es prácticamente la ley, ¿no? Acá no, la jurisprudencia puede ir variando y va dependiendo un poco de la sala, de la integración de la misma, pero en general ciertos criterios se pueden ir determinando. Y yo creo que la Corte Suprema podría perfectamente ir estableciendo, en situaciones como las que se ha planteado, es decir, determinar si un determinado delito afecta o no afecta un bien jurídico vital, como la disciplina o la eficacia operativa, puede establecer ciertos criterios objetivos, ciertos criterios más o menos generales que vayan resolviendo la cuestión. Ahora, llegar a esos criterios obviamente va a ser cuestión de tiempo. Esto no surge estos criterios de un día para otro, sino que va a ser necesario, digamos, la tramitación de varios casos, una ardua discusión y que estos vayan siendo plasmados. Y ahí también la doctrina va apoyando, digamos, en la medida que haya comentarios adecuados de estas jurisprudencias, de estos fallos, eso la misma Corte luego lo va tomando y se va generando de esa forma los criterios jurisprudenciales. Muchas gracias. No sé si algún otro senador quiere hacer algún comentario. Entonces le agradecemos a Juan Francisco Rivera por su exposición muy pedagógica, muy clara. Nos sirve de insumo importante para la decisión que va a tener que tomar esta comisión. Así que le agradecemos su presencia. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Vamos a proceder ahora a entregar la campana al expresidente de la comisión. Pero haya una ceremonia que no se había realizado por pandemia y por tanto vamos a proceder a hacer la entrega respectiva. Permiso. Recording stopped. Recording in progress. Sí, pues son cómplices activos. Son cómplices activos con la memoria de la comunidad. Ahí va. Muy bien, ya. Entonces, sí, ya. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording Estamos en el stopped. Senado.